who's going to do the I'm sorry, the self-managed team. Sí. I'm sorry. equipo autoadministrado, ¿verdad? Bueno, básicamente con el equipo que se autoadministra, conoce los objetivos y sabe cuáles son las metas y sabe lo que está tratando de lograr. Y esto se diferencia con los gerentes que trabajan en las distintas disciplinas y controlan los equipos. No, el equipo se controla a sí mismo y ellos se controlan por la entrega del producto. Ellos toman sus propias decisiones, eso es lo que queremos decir, tal vez en el desarrollo de productos o en la entrega de productos. Sin embargo, en el contexto del siempre teniendo presente el contexto de la empresa y de dónde quieren ellos llegar según la gerencia y todo relacionado con el producto o servicio. La siguiente pregunta proviene de Cementos Apasco S.A. de Macuspana, Tabasco, México. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué valores son los adecuados para evaluar la disciplina del éxito durante la implantación de las estrategias hacia la productividad y la calidad total? ¿Y qué acciones concretas llevaron a cabo en ATT a fin de implementar el cambio a un nuevo esquema de trabajo y romper con la inercia que se genera a todos los niveles? Gracias. Creo que uno de los elementos clave del cambio es la comunicación, así que claramente hacer que la gente entienda por qué uno hace algo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, yo tengo que hacer, este informe lo necesito hoy día. Esta es una expresión bastante firme y cerrada, ¿verdad? Pero si yo digo lo necesito porque esta información es crucial para poder seguir adelante en el mercado o para la siguiente fase del desarrollo. Esto es importante, crear el contexto cuando uno solicita algo y de esta manera los líderes entonces pueden comunicar mejor a sus subalternos o a su equipo. Y así que la comunicación es realmente la piedra angular de cómo para nuestro cambio en la empresa. Y creo que también la urgencia que ha creado el mercado, que cambia y es un ambiente muy competitivo en el cual nosotros nos tenemos que desempeñar y para poder sobrevivir, entonces tenemos que liderar y sabemos que es necesario cambiar constantemente para poder ser eficaces en el mercado. Vamos ahora a Brasil, en donde nos llega una llamada de la Fundación Carlos Alberto Vanzolini, Sao Paulo. Adelante. Las nuevas tecnologías tienden a generar desempleo. ¿No sería este un fuerte factor inhibidor del aprovechamiento de la fuerza del potencial humano en las empresas? ¿Cuál es la solución para esto? La tecnología, de hecho, puede desplazar a la gente, pero creo yo que a medida que uno desplaza a la gente por la tecnología, en general uno también está creando más requisitos para la gente que está en el negocio de la información. Y yo creo que, por ejemplo, lo que ocurrió en nuestra empresa, claramente hubo muchos desarrollos tecnológicos que hicieron progresar a nuestra empresa y reducir el número de personas necesarias. Y, por ejemplo, honestamente podemos hablar de que redujimos esto tal vez en 40 o 80 mil personas, empleados. Muchos de estos desarrollos fueron debido a desarrollos tecnológicos. Sin embargo, uno trata de ser eficaz en el mercado. Y el mercado también le impone limitaciones y requisitos y uno tiene que tener ciertos recursos. Entonces, se puede producir el producto eficazmente y también se puede satisfacer las necesidades de los clientes del mercado, como poniendo más gente. Yo creo que, por supuesto, esa es decisión suya, pero la tecnología nos ayuda a satisfacer las necesidades del cliente, a cumplir con el mercado y a crear nuevos mercados donde definitivamente podemos emplear a más gente y entonces también podemos trasladar los empleados a esos otros lugares, ¿no? Que es lo que hemos hecho nosotros. La siguiente participación proviene de la Universidad Iberoamericana, Campus León, en León, Guanajuato, México. Muchas gracias. Muy buenos días. La pregunta es la siguiente. La visión y la conciencia no se comparte en automático. No es nada más que todos quieran aprender.
En las organizaciones existen intereses y luchas de poder contradictorios. ¿Cómo establecer entonces un proceso de cambio que no se base en recetas del deber ser? Gracias. No estoy seguro si hay deber ser en cada organización y en cada cultura o en cada comunidad. Lo que hay son diferencias, así que la forma en que se observan los principios de algo y se los aplica a su comunidad determinada o su negocio determinado es cómo los adaptamos a nuestro entendimiento de nuestro negocio o cómo queremos que nuestro negocio sea. Un ejemplo de esto es, hablamos de los 5 principios de Peter Senge o de las 5 disciplinas. Nosotros usamos otra terminología en nuestro negocio porque es la forma en que nosotros entendemos esos términos. Y lo importante de su pregunta quizás sea el asunto de la visión compartida. Hay que tomarse el tiempo para que todas las personas hablen sobre el asunto, todos los individuos. Y eso es necesario recalcarlo una y otra vez. Que a menos que todos comprendan cuál es su papel en el todo y cómo es que ellos pueden crear y lograr esa visión, no vamos a tener éxito. Y esa es la forma en que compartimos y participamos y se dedica y se compromete la gente. Regresamos ahora a Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya en Asunción. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué posibilidades de implementación de tecnología móvil se generan para una empresa de servicios tradicionales? ¿Cómo llegar a esta situación? Gracias. Una de las cosas que me fascina acerca de las historias y las anécdotas que les he contado, y estas son historias que yo he escuchado, que se escuchan en los círculos empresariales, no que yo las haya vivido personalmente, es cómo se llegan a estos principios. La mayor parte de estas ideas que hemos mencionado a través de estas anécdotas es que las han generado las personas de las organizaciones. Los líderes crearon el ambiente donde podía florecer las ideas y las creatividades y la gente pudo presentarlas. Y entonces el líder dijo, bueno, ahora ¿cómo vamos a tomar esta tecnología móvil, por ejemplo? ¿Y cómo la aplicamos? Bueno, vamos a arriesgarnos y hacerlo. Así que creo que hay un par de elementos aquí. Si observamos un negocio tradicional, estamos saliendo de la caja, del cuadro mental que tenemos, de que dice seguimos aquí de esta manera por este camino, o lo vemos de una manera totalmente distinta, como el antropólogo lo hace. O por ejemplo en el caso de los hombres de reparaciones que mencionamos, o las estimaciones de 2 años. Por ejemplo, hay distintos enfoques, distintas ideas, y el cambio de los modelos mentales es importante que vengan de dentro, que surjan de adentro, del interior de la organización para lograr los cambios. Damos participación a otra llamada que nos viene esta vez del Estado de México, Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl. Le escuchamos. Buenos días. La pregunta es la siguiente. De acuerdo a su filosofía, ¿cuál es el estímulo idóneo para acrecentar la productividad de una empresa mediana ante la crisis económica, social, emocional y cultural que se presenta en México hoy en día? Gracias. No estoy seguro de poder responder su pregunta porque no conozco todos los factores que usted ha mencionado que influyen, así que podría ser injusta. Mi respuesta puede no ser exacta, pero yo quiero decirle que a medida que la empresa se examina a sí misma y a lo que están tratando de lograr, los líderes tienen que estar comprometidos con su creatividad y a aprender lo que puedan para poder entregar mejores productos y servicios y a captar la información de tal manera que le permita a usted de cierta manera saltar esa curva o pasar adelante al siguiente mercado para tener éxito. Y algunas de las otras influencias o factores que usted menciona realmente no los conozco bien, así que no puedo abordar la respuesta de esa manera. Regresamos ahora a Panamá con otra pregunta que nos formulan desde la Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. Muy buenos días. Le estamos hablando de la Universidad Tecnológica en el Centro Regional de Azuero.
y tenemos la siguiente pregunta. ¿En qué forma se podría aplicar este tema de organización inteligente a los sistemas estatales de salud y cómo se podrían desarrollar estos programas en beneficio de los pacientes? Muchas gracias. Creo que los principios o las disciplinas de Peter Senge se pueden aplicar tanto al sector privado como público. Al observar el sistema de salud, usaré tal vez el enfoque que viene desde la perspectiva de la calidad. Por ejemplo, hay un hospital que yo conozco que decidió rediseñar el hospital en base a los clientes, o sea, a los pacientes. Y ellos dejaron a un lado todos los modelos mentales tradicionales que se asociaban con los hospitales y con la administración del área de salud. Y a medida que construían los hospitales, los hacían ya en torno al nuevo modelo mental que habían creado. En este modelo, el cliente, el paciente, era el que impulsaba las decisiones, el que mandaba, no solamente desde el punto de vista de cura o sanación física del paciente, sino más bien de verlo de una manera integral, ver al individuo como un ser completo, la parte emocional de que vaya mejorando. Por ejemplo, creaban salas donde toda la familia podía quedarse con el paciente o donde la familia podía venir y cocinar para su familiar. Y esto cambió el modelo mental completamente del hospital. Y lo hicieron de una manera sistemática, veían las cosas de una manera integral, no desarticulada ni aislada, para ver cómo iba respondiendo la gente a la cura, no solamente cuestión de una sutura o de curar. Este es el nuevo modelo. Continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Damos cabida ahora a una llamada que nos llega de la Comisión Federal de Electricidad, Auditorio Atoyac, México, Distrito Federal. Gracias. En cualquier empresa, el cambio de los más altos niveles directivos puede obstaculizar y hasta modificar el modelo mental previsto por la administración anterior. ¿Puede una organización inteligente evitar estas alteraciones en su visión compartida cuando es afectada por cambios en su dirección general? Gracias. A medida que los líderes se vuelven más conscientes acerca de las decisiones y cómo tienen un impacto en lo que hace la empresa en el mercado, creo que esto es lo más importante. Pero a veces hay ocasiones, por ejemplo, había un director ejecutivo, un empresario muy conocido en una de estas empresas que quería justamente cambiar la organización y convertirla en una organización de aprendizaje para que ésta tuviera una estructura más eficiente, menos inflada. Y él tenía mucha motivación para hacerlo, pero él no tenía la capacidad para hacerlo. Y como ustedes recordarán, la ecuación que mencionamos antes de que el desempeño igual a... Él no tenía la capacidad y no sabía cuál era su papel en hacer esos cambios, y entonces él tuvo que salir de la empresa. Pero no, así que todos los líderes no tienen esa capacidad para hacer el cambio, pero una de las cosas que ha ocurrido en la industria en que yo trabajo es que como las ideas pueden nacer en cualquier parte de la empresa, muchas veces la organización, alguien dentro de la organización presenta una idea y uno de los líderes la capta y entonces la promueve, y así hay el cambio en la organización. Los líderes no son los que tienen todas las ideas ni hacen todos los cambios. De hecho, muchas ideas vienen de distintas áreas de la organización y esas hay que premiarlas y promoverlas, y esto va a absorberlo el líder. Ahora nos trasladamos a Coahuila, México. La siguiente llamada viene del Instituto Tecnológico de Saltillo. Adelante. Gracias. ¿Cómo se puede identificar a una organización que no está aprendiendo? ¿Y cuáles serían los riesgos que esto le representa?
Creo que a veces es difícil determinar desde adentro si la organización está aprendiendo o no, pero si comenzamos a utilizar, si seguimos utilizando el mismo enfoque y el mismo análisis para todos sin inyectar nuevas ideas, y estamos entonces haciendo un círculo, empezando con la brecha y luego qué es lo que hay que identificar y hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allí, y decimos, bueno, ya lo hemos hecho, ahora veamos qué hacemos para cerrar esta brecha. Habría entonces perdí el hilo del pensamiento. A medida que vemos, una vez que hemos cerrado esta brecha, hemos tomado las decisiones dentro de la organización. Voy a irme otra vez a la pregunta. La pregunta era, ¿dónde y cómo, cuáles son los peligros de no reconocer esto en la organización? Bueno, si ustedes vuelven a revisar esto y comparten la información dentro de la organización, entonces ustedes se dan cuenta de que no están aprendiendo y que están entrando en un círculo vicioso y comienzan a perder mercado. Eso es el reflejo. Pierden gente, pierden clientes, pierden división del mercado. Y esto es lo que se hace patente en la era global. Discúlpeme que se me haya ido el hilo de pensamiento y me haya tardado en responder. Damos participación ahora a otra llamada que nos viene de Argentina, de la Universidad Nacional de Córdoba. Adelante. Buenas tardes. El liderazgo debe ser más intenso en algunos niveles de la organización. ¿De qué depende esta intensidad? Gracias. No estoy seguro de tener respuesta para esta pregunta. Creo que el líder puede salir de cualquier parte y los líderes deben enfocarse más actualmente en la visión hacia dónde va la organización, por lo menos la gerencia, la alta gerencia, más todavía que la de mandos medios de la organización. Y creo que a medida que los líderes crean el ambiente en que la gente puede tener éxito, básicamente esto significa premiar recompensar a los que tienen los valores del negocio y reconocerlos y asegurarse de que ellos sean los que más premio obtengan. Y hay que obtener la palanca para poder hacer que los gerentes puedan cumplir mejor un papel de líderes. Al observar el papel del liderazgo, hay un liderazgo fuerte en la cumbre de la organización, en la cima, pero cuando se habla de qué es lo que más acomoda al mercado, creo yo que los líderes fuertes deben surgir de distintos niveles de la organización para poder lograr esta visión, la visión de su negocio. Allí vamos a dejarlo. Hay muchos giros que tendría que llevar más tiempo. Tal vez podemos continuar este tema justamente en la próxima sesión, nuestra próxima conferencia el próximo año. Una pregunta más nos viene a esta videoconferencia, viene de Tepic, Nayarit, procede del Instituto Tecnológico de Tepic. Le escuchamos. Sí, maestro Hoffman, en la organización inteligente moderna, ¿cuál es el papel del ingenio, de la creatividad, de la espontaneidad y de la inspiración que en muchas ocasiones da las bases para el crecimiento y el desarrollo de la organización en forma modelada? Es decir, esa chispa inicial, ¿cuál es el papel de ella en la organización moderna? Creo que es lo que usted acaba de decir, es la chispa de la organización, es el corazón de la organización, que si se la capta y se la comparte, de eso estamos hablando al hablar de una organización que aprende, de captar esa información y hacerla crecer y construir en base a ella en el futuro, es claramente lo que le va a dar el éxito. Y esa creatividad y el aprendizaje van mano a mano, no son separadas, no están aisladas, sino que emergen del mismo corazón de la gente de la organización. Muchas gracias, señor Hoffman. Thank you, Mr. Hoffman.
Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su interés. Continuaremos transmitiendo programas sobre sistemas innovadores de administración y competitividad global. Les invitamos a participar el día 5 de octubre en la 6ª videoconferencia de nuestra serie Sistemas Administrativos para el siglo XXI, intitulado ISO 9000. ¿Cómo implementar un sistema de calidad? Para mayor información sobre los programas del Instituto Internacional de Entrenamiento, pueden consultar ustedes sus paquetes de apoyo en donde se indican las fechas y temas específicos de las 3 series de videoconferencias. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, agradezco su gentil participación e interés en el programa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.